Panorama 15, la voz de las regiones. Hoy estamos con Juan Pardo Maliqueo, director regional metropolitano de CONADI, y queremos hablar del informe realizado conjuntamente entre este organismo y el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, que se dio a conocer esta semana y da cuenta de importantes brechas entre la realidad de los pueblos indígenas y la realidad del desarrollo de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan. Buenos días. Por la invitación. Buenos días. El informe es bastante tajante en su declaración y establece que hay una brecha muy importante efectivamente entre las distintas poblaciones, la indígena y la no indígena. ¿Qué nos puede profundizar respecto de eso? Para nosotros el informe es fundamental porque nos permite hacer y reevaluar las políticas públicas que estamos desarrollando en materia indígena. Nosotros del estudio hemos sacado tres grandes conclusiones. La primera es que aún falta y tenemos que conseguir mucho más información. El estudio nos indica que hay puntos ciegos donde tenemos que gestionar y diseñar instrumentos y sobre todo involucrar a la red de servicios públicos en información en materia indígena. Esa es una de las primeras conclusiones que sacamos del estudio. El segundo, que tiene que ver con lo que tú nos planteas, y es que todavía existen brechas entre la población indígena y la población no indígena. Pero estas brechas, además, muestran ciertas diferencias cuando analizamos el estudio y de acuerdo al contexto regional y de los pueblos indígenas. Cuando analizamos la zona norte, por ejemplo, y la zona centro, vemos que las brechas no son tan alarmantes como en la zona sur. En la zona sur tenemos brechas bastante más importantes en cuanto a la diferencia entre población indígena y población no indígena. Uh-huh. Nosotros queremos avanzar un poco sobre el punto de los datos. Resulta que este año tuvimos el censo 2012 y este censo, una de las grandes cosas que anunciaba es que iba a ser mucho más sencillo. Sin embargo, se nos ha aparecido luego del censo en muchas otras noticias y en esta particularmente, la evidencia de que reducir la cantidad de datos no necesariamente es mejor, pues cuesta mucho, por un lado, cruzarlos con datos previos y por otro lado cuesta mucho mirar cosas que antes sí se veían. En el fondo nos estamos volviendo más ciegos. Exactamente. Lo que nos dice el estudio es que necesitamos más y mejor información. En general tenemos dos grandes fuentes, que es el censo y la encuesta CACEN. Pero tenemos, como decía hace un rato, tenemos que involucrar al resto de los servicios, tenemos que involucrar por ejemplo, al Ministerio de Salud en información tan relativa como población indígena y VIH, donde no podemos construir los indicadores en materias de educación. Entonces hay que complejizar los instrumentos para medir el diagnóstico de la población, del estado de la población. Nos mencionabas que ambos organismos entregan datos distintos respecto a la población indígena. Por favor, cuéntanos un poco sobre eso. Claro, el censo 2002, que un poco lo plantea el estudio ahí, que dice que está desactualizado, hace una pregunta con respecto a la pertinencia, si uno se siente parte de un pueblo indígena. Y el censo 2002 arroja 750.000 personas chilenos indígenas. Y la encuesta CACEN nos entrega 1.200.000. Ahí hay una diferencia considerable e importante. No es menor. Cuando ustedes hablan de mejorar y de qué forma pueden conversar, ¿cuáles son los organismos con los que CONADI debería ponerse de acuerdo para que esto funcionara bien? Yo creo que tiene que ver con la primera parte de la pregunta, es decir, las realidades de los pueblos y por regiones son distintas. Uh-huh. Probablemente en el sur, organismos como INDAP son mucho más importantes y mucho más relevantes que lo que pueden hacer en la zona central. En la zona central probablemente sea Cercotec, Corfo, generar emprendimiento. ¿Ya? Probablemente en el norte sea la Dirección General de Aguas. Entonces, con la información que tenemos que focalizar a nuestros pueblos indígenas. Y cada uno tiene realidades distintas. ¿Ustedes han generado alguna política de colaboración con países? Porque la población mapuche está muy fuertemente en Chile, pero también tiene una importante presencia en Argentina, y a su vez el pueblo aymara tiene mucha presencia en Bolivia. Entonces, ¿existen algunas políticas de colaboración entre países limítrofes, digamos? En esta materia no, aún no. Probablemente también es porque nosotros como país somos bastante avanzados en la generación de información. Y en esto este es el primer informe a nivel latinoamericano.
Y cuando vamos a otros países esta información no está tan desagregada como la que tenemos nosotros. Claro, pero si uno ve, por ejemplo, el desarrollo que ha tenido Bolivia en materia indígena o en presencia o en relevancia de los pueblos indígenas, uno podría decir que ellos están más avanzados que nosotros. ¿Cómo uno combina esa visión de Chile en el continente? Yo creo que son realidades muy distintas, muy distintas. El porcentaje de la población indígena en Bolivia es sobre el 60% de la población, y en Chile, depende del parámetro que tomemos, CACEN o censo, estamos hablando del 10% de la población. Por lo tanto, son realidades muy distintas. Y es difícil establecer alianzas cuando no tenemos ni siquiera todavía, aún nosotros, bien definidos los indicadores. Usted, como director de este organismo y como descendiente mapuche, ¿siente que Chile está en deuda con los pueblos indígenas? O sea, ciertamente, yo no sé si hablaría de una deuda, pero el hecho que existan hoy día, al día de hoy, brechas en materias de ingresos, en materia educacional, en materia de acceso a Internet, por ejemplo, habla que tenemos que profundizar mucho más y darle mucho más relevancia al tema. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar en Panorama 15 y esperamos volver a tenerlo con mejores noticias para los pueblos indígenas. Son buenas, hemos avanzado, y muchas gracias por invitarnos y poner este tema en el relieve. Nosotros continuamos con más Panorama 15, no se vayan. Panorama 15, la voz de las regiones.